El programa de investigación e intervención psicosocial en género y familia les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Los aportes del feminismo a la terapia familiar. El día de hoy tenemos con nosotros al maestro Mario Fausto Gómez Lamont de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Fausto Gómez Lamont es psicólogo egresado de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es maestro en Medicina Social por la UAM y terapeuta familiar. Se desempeña en la Comisión de Género del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es especialista en temas de masculinidades, feminidades y violencias. El día de hoy nos va a platicar sobre su propuesta de los aportes del feminismo a la terapia familiar y los dejo entonces en su presencia. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Para no tener el micrófono tan cerca. Bueno, primero me da muchísimo gusto estar aquí, compartirles un poco de un proyecto de investigación, porque este producto, digamos, de intervención viene siendo como una respuesta a la investigación que hice en el programa de la maestría en Medicina Social, en el cual es un giro epistemológico de 180 grados en términos de que tendríamos que contemplar o replantear epistemológicamente qué es lo que estamos tratando. Las relaciones entre sujeto y objeto de investigación tienen que replantearse desde lo que Sandra Harding mencionaría acerca de que como tal no hay un método feminista, sino que hay que hacer del método feminista, que son posturas totalmente diferentes, no es que existe una nueva postura. Lo que define que hay un sujeto de conocimiento y hay sujetos cognoscentes. No hay la relación objetal en términos de que la persona que yo estoy investigando viene siendo un objeto pasivo, un objeto que no es influido por el mismo investigador, sino aquel que se redefine en la relación con quien investiga. Y en eso tiene que ver la implicación de quien se asume como terapeuta, siendo hombre, siendo mujer, con respecto a una postura política. En dado caso, porque el feminismo es una postura política, es una postura ética que influye en los espacios de la investigación. Por lo tanto, influye en la parte del investigador o la investigadora. En ese sentido, el definirse como feminista o no implica problemas políticos, epistemológicos, por ende metodológicos. Y me adelanto a decir que los hombres no podemos ser feministas. Uno puede ser solidario al movimiento, pero como tal, por origen histórico y por deuda política también, un hombre no puede ser feminista. Quiero empezar por eso, porque en redes sociales se ha dado un escándalo, por así decirlo, sobre todo en la UNAM, que promocionó un coloquio feminista y cuando uno ve a los panelistas, y digo son puros hombres. Entonces tiende al absurdo. Entonces aquí estoy hablando desde una postura política, soy aliado del feminismo, no soy feminista. ¿Ok? Entonces, una de las posturas que retomo teóricas y metodológicas es a Vincent de Gaudellac, quien afirma que lo social preexiste a lo psíquico y no son reductibles uno del otro. ¿Por qué es esto? Porque hemos visto que en psicología hay una separación muchas veces epistemológica de los sujetos de conocimiento con respecto a que si la psicología se encarga meramente de la conducta observable, medible, cuantificable, ¿no? En dado caso controlable, y en este caso no. Lo que es el aparato psíquico establecido en el sistema relacional familiar va conectado desde un espacio social y político. Por lo tanto, es de importancia conocer cuál es nuestro contexto en el que estamos viviendo. Judith Butler, cuando visitó la UNAM en el 2013, comenzó su conferencia haciendo notar el estado feminicida, el estado homicida en el cual nos encontramos. Y en este caso, la evidencia más clara es el caso de Ayotzinapa y el secuestro, la desaparición forzada de estos 43 normalistas. Hablando del feminicidio, el cual yo estoy a cargo o estoy dentro de un grupo de análisis sobre la activación de la alerta de género en el estado de Puebla.
hablar precisamente de los crímenes de odio hacia personas de la diversidad sexual, que nos lleva a concentrar nuestras ideas, nos lleva a pensar que en el espacio latinoamericano, como lo diría la activista y cantante Mercedes Sosa, es un espacio que ha sufrido continuamente el despojo, la colonización, la violencia y la pobreza. Es el contexto que produce subjetividades errantes, carentes de un sentido identitario quizás, o que precisamente la ausencia y el vacío es el que construye una identidad. Entonces, para quienes no conozcan mucho de la terapia sistémica, voy a hacer un análisis o al menos un breve recorrido en 3 líneas de trabajo o en 3 líneas de conocimiento, que viene siendo el periodo histórico de la antropología junto con el de la terapia sistémica y la entrada de la bioética, para poder tener un marco de referencia. Por un lado tenemos que la antropología, desde Taylor, nos va a establecer que hay un análisis de las culturas, pero desde un punto de vista primitivo. Es decir, la antropología era un aparato disciplinario, el cual lo que hacía era pensar en la colonización, estudiar a los otros para poder colonizarlos. Pero eso es mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, la cual va a traer cambios y críticas hacia lo que viene siendo la antropología. Franz Boas, uno de los principales autores, menciona que no hay ninguna cultura que sea, digamos, de un pensamiento primitivo, sino que es una construcción de creencias. Y en esta relación epistemológica había ahora esta separación entre sujeto-objeto, pero ya no con el fin de la colonización, sino de pensar en los aportes que pueden dar las culturas. Pasado el tiempo, otra fase de la antropología, Clifford Geertz nos va a establecer o nos va a compartir análisis de la cultura a partir de la simbolización y la construcción de los rituales. Esto es un parámetro que va a apoyar bastante el surgimiento de la terapia sistémica, porque uno de los grandes autores o de los padres fundadores de esta terapia va a ser Gregory Bateson, un antropólogo, el cual se establece desde las fases de lo que es la cultura, desde la abstracción, desde la separación entre el individuo, ¿verdad?, y el grupo colectivo, el cual nos va a dar comienzos de una serie de hipótesis establecidas, llamadas desde la primera cibernética, la cibernética de primer orden, porque este antropólogo lo que empieza a trabajar precisamente es mediante la teoría general de los sistemas junto a la teoría cibernética, la cual lo que establece es esta alianza entre la antropología que observa a un individuo, observa de lejos, hay una cierta o supuesta neutralidad, y que pueden modificarla. Ya para 1987 vendrán los comienzos de la segunda cibernética, que es precisamente el surgimiento del campo de la bioética, del cual es un punto importante porque las terapias empiezan a establecerse desde los años 50, entonces son 30 años de una ausencia crítica, de una ausencia pues ahora sí cuestionadora dentro del campo ético, bioético y político dentro de este espacio. Entonces, uno de los puntos centrales es hacer este recorrido histórico de cómo se construyó la terapia, y desde una óptica crítica, que es el aporte que nos van a traer autoras feministas como Sandra Harding o Teresita de Barbieri, que van a hablar de lo siguiente, ¿no? Nos ayudan a exaltar algunos puntos. Por ejemplo, una de las autoras de la terapia sistémica dice, Duval: después de la Segunda Guerra Mundial, las familias americanas fueron convocadas y organizadas de manera que las mujeres dejaran sus trabajos y se dedicaran al hogar, y los hombres dirigieran a sus familias y restablecieran la economía de la posguerra. En los años 50, uno de los avances tecnológicos o biotecnológicos más importantes fue la creación de la píldora anticonceptiva en 1947, que para 1953 volvería un escándalo sobre esta píldora, que para el movimiento feminista era importante o es importante retomar la postura que las mujeres ahora podían decidir sobre su propio cuerpo, pese a que había una política de lo familiar como un destino manifiesto de las mujeres, y que la terapia familiar vendría a ser aquella reguladora del comportamiento de los integrantes de la familia, y que para 1953 y el recién fallecido Hugh Hefner
daría a conocer la Playboy como un aparato, digamos, discursivo, el cual ampliaría el concepto de la sexualidad de las mujeres para el servicio de los varones. Entonces todo eso está situado en esta época en la cual la terapia familiar, los recorridos históricos que hacen, no lo retoman, no ven en el contexto histórico, contextual político, sino que ven continuamente las formas de intervenir sobre los grupos. Otro punto, Litz, otra terapeuta familiar, dice: el fracaso de los padres en mantener fronteras definidas entre las generaciones y en adherirse a sus roles de género llevan a problemas de incesto, confusiones de identidad de género y tendencias homosexuales en padres e hijos. Entonces, al momento que hacemos este recorrido, estamos criticando la postura política del discurso de los terapeutas familiares. No de que un terapeuta aquí pudiera sentirse algo ofendido, ofendida o interpelada, sino que estamos hablando de la representación política que se hace en el espacio de la terapia. Entonces, esa es la crítica que estamos haciendo. Salvador Minuchin, uno de los principales creadores del modelo estructural, si no es que el primero, menciona lo siguiente: la familia es un grupo natural que en el curso del tiempo va elaborando pautas de interacción. El discurso de la naturaleza va a ser el primer punto de trabajo y de crítica continua, entre lo natural y la construcción cultural de identidades y de reglas que generan estos parámetros en los espacios familiares. Podemos mirar de frente al hombre héroe cósmico, pero preferiríamos no verlo discutir con su mujer sobre quién debió cerrar la puerta de la calle. Es lo que dice Salvador Minuchin. Y Francisco Avilés, que es un profesor de la UAM, Xochimilco, y que fue presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, dice: por familia entendemos aquí un grupo, dos o más, de seres humanos adscritos de forma natural. El discurso biológico, aquel que construye y edifica reglas y parámetros, va a ser el primer punto crítico sobre la discusión entre naturaleza y cultura. No estamos en contra de la biología. Lo que se discute aquí es cómo la cultura va modificando la misma biología. No necesariamente tiene que ser de que una sobre la otra, sino cómo hay una serie de condicionamientos. Y de hecho, quienes hayan pasado ya por teoría conductista, estaremos hablando totalmente de un proceso de lo que se le llama de este condicionamiento simbólico, porque básicamente el condicionamiento operante no está dentro de los registros del comportamiento natural o adscrito al cuerpo de cualquier individuo, y eso lo mismo lo dice Skinner. En una investigación que realizamos con 100 terapeutas a nivel nacional, les preguntamos, bueno, ¿qué temas habían sido abordados en sus formaciones? Y si bien podemos ver en esta gráfica que, claro, si aprenden cosas, o sea, sería terrible pensar que no aprendan nada, que salen huecos, huecas, que no saben nada, aprenden diversas cosas. Entonces, uno de los puntos que más trabajan son separaciones o divorcios, divorcio, ¿verdad? Lo que les decía, violencia en la familia, pero sin una perspectiva de género y no una perspectiva legal, porque desconocen todos los procedimientos o protocolos habidos y por haber. El duelo y muerte en la familia como temas centrales. Pero cuando les preguntamos qué temas nos abordan en los programas formativos, vemos que el primero que puntúa es que no ven las problemáticas de familias que tienen algún integrante en la cárcel, lo cual nos hace pensar inmediatamente en una postura de tipo de clase social, del cual tienen acceso las familias a este tipo de servicios. Tampoco ven parejas homosexuales o problemas de pareja que tengan como tema el VIH-Sida, y familias con hijos de la diversidad sexual. Entonces son temas que dentro del espacio terapéutico no lo abordan. Entonces Sarah Ahmed, una feminista politóloga, en su investigación sobre lo que es la teoría cultural, la política de las emociones, ella menciona lo siguiente, y al menos haciendo análisis dentro de las formaciones: quien quiera ser terapeuta se va a ver enfrentado con una política cultural de estas emociones.
Entre ellas tiene que ver con aquello que les dicen sus profesores y profesoras: sean empáticas, hagan un buen joining, hay que tener neutralidad, hay que evitar los prejuicios. Por el simple hecho de que este ordenamiento venga de una relación jerárquica, es una relación política y es un mandato de aprendizaje cultural dentro de ese espacio disciplinario. Por ejemplo, en estas dos fases que les mencionaba de la primera cibernética, una de las políticas culturales, y ya tomando totalmente este tema de las emociones, es la delimitación de un nosotros, de un otros. Esto quiere decir que cuando estamos viendo a una familia, la política cultural que opera en la formación es en esta parte de la neutralidad. Esta es la familia que está patológica, tú, por lo tanto, tienes una jerarquía, tú conoces qué es el parámetro normativo del comportamiento deseable de la salud mental, por lo tanto tienes que encauzar todo tipo de intervención a que regresen a un comportamiento saludable, en pocas palabras. Entonces, la primera cibernética dentro del espacio terapéutico tiene esta postura política, ¿no?, que guía las emociones del mismo terapeuta o de la terapeuta. La segunda cibernética hace una reflexión al interior y el exterior, entre lo público y lo privado, entre la acción y la emoción, ¿no?, del sistema terapéutico. Es decir, que lo personal y lo político van de la misma vaina, ¿no? Por ejemplo, la vida interior de un terapeuta, digamos, lo diría Paulo Bertrano, un terapeuta herido, un terapeuta que haya sufrido violencia familiar y quiera dedicarse a la violencia familiar, al momento de hacer un análisis de aquella violencia que ha vivido en su propio haber, en su propio devenir sujeto, se va a ver implicado en el espacio terapéutico. Aquello que le llamamos la transferencia, ¿no?, cuando el individuo, el paciente, desde el discurso psicoanalítico, te transfiere, de alguna manera seduce en su discurso y cae totalmente en tu espacio subjetivo, en el espacio en el cual parecía que tú tenías el control, la neutralidad, ahora tú te ves en una relación cercana hacia esta persona. Entonces, la segunda cibernética, desde la mirada de Sarah Hartman, habla entre esta separación, que no hay una separación entre el espacio público y lo privado, entre lo personal y lo político, ¿no? Entonces, para Sarah Hartman, los cuerpos adquieren determinado valor. Algunos cuerpos valen más que otros, y es aquí, en esta política cultural, emocional y económica, se crea o se reproduce la idea de la otredad. Desde el momento en que estamos viendo psicopatología, se construye una política cultural de las emociones, en tanto que construye al otro desde el aparato disciplinario. Nosotras, o nosotros también, no podemos conocer más allá del ente de nuestra disciplina. Nuestra disciplina construye conceptos, construye normativas teóricas y conceptuales que construyen precisamente esa realidad, que describen al otro. Entonces, mediante el agrupamiento de algunos cuerpos y la marginación de otros, nos agrupamos los que sentimos el mismo miedo y los que diferenciamos de aquellos a quienes les tenemos miedo. Hay una relación construida en el aparato discursivo de cada uno de los espacios disciplinarios. Entonces, aquí la terapia familiar, desde Sarah Hartman, cobra sentido desde los autores que se revisan, desde cómo construyen las relaciones de pareja, desde cómo definen cómo es una relación sana, ¿verdad? Y cómo debe actuar el terapeuta ante ciertos casos. Entonces, en ese sentido, es una construcción de la ética. Y una de las posturas que más preocupa dentro del espacio bioético y feminista viene siendo las diferencias entre multiculturalidad y multiculturalismo. La multiculturalidad, o vamos a partir desde el multiculturalismo mejor, viene siendo aquellas creencias o ideas que cada grupo humano establece acerca de qué debe ser correcto dentro de su espacio. Por ejemplo, hay comunidades en Chiapas y en Oaxaca que creen correcto que las mujeres no estudien, que creen que sea correcto que su destino y fin único sea criar hijos, ¿no? Entonces, el multiculturalismo es una postura política que defiende ante el Estado las creencias particulares de cada uno de los grupos, es decir, que debería de legitimarse
esa idea de que las mujeres solamente son para el hogar y para criar hijos, y que los hombres solamente sirven precisamente para proveer el espacio familiar, el espacio doméstico, ¿no? Entonces, la multiculturalidad refiere que en efecto hay diferentes grupos, hay que respetarlos, hay que tener consideraciones. Sin embargo, hay espacios culturales que no reconocen los derechos humanos de todos los integrantes de cada uno de los colectivos o cada uno de los grupos. Entonces, aquí entra la terapia familiar, porque cuando se establece vamos a decir, esta disciplina o este campo terapéutico, existe una continua defensa de las creencias del espacio familiar, que hay creencias de las cuales no debe de intervenir el terapeuta, aunque esté viendo ciertas violencias que los mismos integrantes no puedan nombrar. Entonces, opera desde el multiculturalismo, y la multiculturalidad es de que el terapeuta tenga conocimiento de los derechos humanos, las múltiples violencias que existen al interior de cada uno de los grupos, y que tenga que hacer algo al respecto al momento de verlo, aunque los individuos no puedan nombrarlo. Entonces, estos pilares son construidos a partir de algo que se conoce como epistemologías del sur, que trabajan, visibilizan la colonialidad del conocimiento, porque mejor ustedes lo sabrán, que mucho del conocimiento ha venido de Estados Unidos, sobre todo lo que es la psicología positivista, la psicología conductual, viene de los Estados Unidos, y aquí nos invitan inmediatamente a hacer un rompimiento con esta epistemología. No eliminarla, sino a saber cómo traducirla al bagaje de Latinoamérica. Visibiliza los sistemas de opresión y en esta relación epistemológica de construcción del conocimiento cambia la relación entre sujetos cognoscentes a sujetos de conocimiento. Ya no hay una relación sujeto-objeto, sino un sujeto cognoscente, que es el investigador, la terapeuta o el terapeuta, y sujetos de conocimiento, que vienen siendo las familias a las cuales tiene contacto. El modelo de la socioclínica, que aquí en México lo trajo Elvia Taracena de la UNAM, de Iztacala, que dice, bueno, es una metodología interdisciplinaria, por eso tenemos que romper el parámetro de la psicología para entrar en los campos del derecho, de derechos humanos, campos de la sociología. Integra estas epistemologías del sur, ¿no? Y habla de las narrativas, lo anecdótico como ejes vinculantes. Uno de los puntos que hablaba Paulo Bertrano, ¿no?, era acerca de los tiempos del tiempo, que cada una de las terapias tiene como un fin particular con respecto a este uso metodológico del tiempo. Por ejemplo, las terapias breves tienen un principio fundamental que viene siendo la duración, que se espera que tengan una duración de solamente 6 sesiones, que haya eficacia y eficiencia, es decir, que en menor tiempo se cubran las mayores necesidades de los individuos, y que políticamente los consorcios empresariales de salud contratarían a más psicólogos porque obedecen a un espacio de tiempo que puede ser beneficiado la empresa, ¿no? Aquí lo que va a manejar es desde lo simbólico, lo imaginario y lo subjetivo de lo que es la novela familiar. Ustedes recordarán que en psicoanálisis lo que se conoce como el inconsciente transgeneracional puede ser visto a través de esta novela, ¿no? El giro sensorial de la sociología, ¿no? Retomar la sociología de la experiencia corporal, la experiencia como evidencia de los sentidos, porque mucho la supervisión, los únicos sentidos que se fortalecen en este intercambio, en esta formación, viene siendo solamente la vista y la audición. Pero lo que es el tacto y demás sentidos no aparecen, el sentido incluso del gusto, ¿verdad? Entonces, ver, escuchar, tocar, sentir y oler va más allá de lo biológico, es un condicionamiento cultural. Por ejemplo, una colega nos compartió una investigación que hizo con mujeres que trabajaban en una maquila, ¿no? Y en esta maquila, pues era una maquila pesquera, la cual que enlata todas las sardinas, atunes y demás, y que precisamente en la familia causaba ciertos estragos, ciertos rechazos a estas mujeres que tenían una jefatura en la familia,
porque regresaban impregnadas de este olor. Entonces las relaciones se veían implicadas en términos de el olor, ¿no? Que en este trabajo pues las mujeres estaban expuestas. Entonces es un punto que casi no se documenta, porque principalmente estamos interesados e interesadas en solamente mirar los videos de cómo se entrena a los terapeutas, o de solamente escuchar el discurso de la persona, ¿no? Y no estamos contemplando otras metodologías, otras variables. Y el sistema sexo-género, haciendo una revisión de Gail Rubin para hablar del sistema de parentesco o todas estas reglas que se establecen al interior de la familia, que van más allá del origen biológico, sino que son pactos entre cada uno de los grupos de cómo deben nombrarse ante quiénes y qué tipo de funciones, de orden, de control van a tener entre ellos, ¿no? Lo que es el matrimonio, la maternidad, bueno, dicen maternidad, la paternidad, ¿no? El tabú del incesto, que va a estar configurado con estas reglas del matrimonio, la heterosexualidad y el intercambio de mujeres como un punto clave de la crítica feminista en el espacio doméstico, en el espacio familiar, porque ustedes sabrán que el tabú del incesto son aquellas reglas o imposiciones que el mismo grupo establece para no violar a las mujeres que le pertenecen a otro. Que de hecho, cuando en la Ciudad de México se hizo una campaña por parte de ONU Mujeres, y no sé qué tanto estuvieron al tanto, ONU Mujeres hizo una campaña en la cual lo que trataba de visibilizar era el acoso sexual callejero, y que para llevar a cabo esta campaña tuvieron que hacer grupos focales. En estos grupos focales les preguntaban a los hombres qué mujeres deben ser respetadas en el espacio público. Entonces la gran mayoría afirmaba que las que no deberían ser violadas ni acosadas eran sus hermanas, su madre, sus amigas. Sin embargo, todas aquellas que no estuvieran dentro del sistema de parentesco, ellas podían ser objeto de burlas y de estos acosos e incluso violaciones. A eso es a lo que se refiere el tabú del incesto. En esa investigación revela que el tabú del incesto, esta regla normativa de cómo es el comportamiento sexual, heterosexual entre hombres y mujeres, estaba arreglado por este ordenamiento entre los grupos, entre los hombres. Entonces, Boaventura de Sousa Santos es un autor importante, porque en este rompimiento, en estas epistemologías del sur, él va a decir lo siguiente: después de 5 siglos intentando enseñar al mundo, el norte se dio cuenta que no tiene nada que enseñar, y lo más trágico es que no puede aprender. Elvia Taracena, con el modelo socioclínico, hablaría de lo siguiente: una de las características importantes en el trabajo en estos campos es el análisis de las relaciones de poder que matizan el funcionamiento de los grupos y los sujetos en cada una de estas áreas. Y Gail Rubin habla que el sistema sexo-género es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de una actividad humana, y en el cual se satisfacen estas necesidades humanas transformadas. Por eso salimos del aparato explicativo totalmente biológico, de la teoría general de los sistemas como algo biológico, a algo totalmente cultural. El rompimiento es ese. Ya dejamos de citar a von Bertalanffy, un biólogo, para explicar el comportamiento de las familias, para explicar ahora el comportamiento de las familias desde el orden cultural, ¿no? Y Olga Sábilo Ramos, que es una profesora de la UAM Azcapotzalco, dice: la percepción no es la huella de un objeto en un órgano sensorial pasivo, sino una actividad de conocimiento diluida en la evidencia o fruto de la reflexión. Lo que los hombres perciben no es lo real, sino ya un mundo de significados. Cuando vemos la materia de lo que es las bases biológicas de la conducta, vemos que el aparato biológico tiene la capacidad de sentir lo que ocurre en el allá afuera. ¿Y cuáles son los órganos de sensoriales? Vienen siendo pues el tacto, viene siendo todo lo que es la piel, ¿no? La vista, los ojos y demás. Sin embargo,
cuando llegamos a la parte de la percepción, es donde entra lo cultural. Tiene un nombre cada cosa que sentimos. Y de hecho, en una investigación que hicieron con respecto al orgasmo femenino, muchas de las mujeres no podían ponerle nombre a lo que sentían hasta después que se le nombró como orgasmo, ¿no? Entonces había el referente de que hay sensaciones que el espacio de la percepción, es decir, el espacio cultural, no dio campo referente para nombrarlo. Entonces es ahí donde hacemos una revisión de los conceptos. Entonces, como les decía, la teoría general de los sistemas, desde von Bertalanffy, nos dice que un sistema está constituido por orden, organización, integración e interacción. Desde el sistema sexo-género, ese orden tiene un orden androcéntrico, el poder de mando, que establece una división sexual del trabajo, es decir, la función entre cada uno de los miembros de la familia, el cual va a llevar a un imaginario burgués y urbano, porque la definición de familia, o al menos la familia tradicional, mamá, papá e hijos, es una imagen totalmente occidentalizada del siglo XX, que no da cuenta de los grupos familiares que estaban constituidos por grupos amplios de mujeres y grupos reducidos quizás de hombres, ¿no? La heterosexualidad como un punto de vida reproductiva, es decir, la reproducción solamente de la especie mediante la heterosexualidad, pero como un sistema político, no como el acto concreto. Ajá. Entonces, la teoría de la comunicación humana, si ustedes han llegado a revisarlo, han tenido contacto con esta teoría, nos va a decir lo siguiente: en una serie de premisas va a decir que hay una imposibilidad de comunicar, que toda conducta comunica, hasta los silencios, ¿no? El ver cómo se posiciona cada uno de los miembros de la familia, entre otros, ¿no? Y que ahí nuevamente el campo de registro sensorial es solamente el visual. Hay un contenido y una relación en cada mensaje que damos, una puntuación de la secuencia de hechos, que es digital y analógico, es decir, puede ser verbal y no verbal, simétrico complementario, es decir, que puede haber una comunicación que viene en competencia o, ¿verdad?, alguien calla mientras alguien habla. Cuando lo revisamos desde esta teoría de Candace Wells, que se llama Doing Gender, nos va a decir que hay una geografía de estas sensaciones, es decir, no es de gratis que en las entrevistas muchas mujeres han llegado a afirmar que el espacio que consideran más agradable venga siendo la cocina, ¿no? Por los olores, por el calor, por todo el mundo imaginario que han construido como un espacio o una habitación propia para ellas. La masculinidad y la feminidad dentro de esta configuración de imaginarios, que, recordando a lo que es el psicoanálisis, principalmente la parte lacaniana, bajo la mirada de Estela Serret, una feminista de la UAM Azcapotzalco, va a hablar que las identidades están configuradas por esto simbólico, imaginario y subjetivo. Es decir, que el comportamiento de cada individuo opera desde un imaginario, desde algo que configuran desde lo simbólico y que va a constituir su propio ser, ¿no? Un ejemplo de ello vendría siendo: ¿qué se dicen ustedes cada día cuando vienen a una clase dentro de esta universidad? ¿Que quieren ser psicólogas? ¿Que quieren llegar a ser terapeutas? ¿Cómo es un terapeuta? ¿Cómo debe ser el terapeuta? ¿Cómo debe ser la terapeuta? O si ya han tenido supervisión, como algunos supervisores dicen: no, si tú vas muy arreglada vas a coquetearle al paciente. Entonces está operando un imaginario por parte del supervisor, ¿verdad?, sobre lo que es la masculinidad, la feminidad y lo que ocurre en la relación. Y que nos va a traer nuevamente este sistema de parentesco. Entonces, cuando hablamos nuevamente de la teoría general de los sistemas, pero aquí voy a hacer una pequeña pausa. Yo quisiera saber qué tanto saben de esta teoría, si la habían escuchado, si la habían podido revisar. ¿No saben nada? ¿No? No. Nunca la habían escuchado. ¿O sí? Tú dices que sí. Hago esta pequeña pausa para saber si no estoy generando más bien como un monólogo o si estoy aportándoles algo también, ¿no?, sobre al menos esta teoría. Esta teoría
lo que trató de hacer es precisamente abarcar varios campos y conectarlos teóricamente. Por eso hablamos de sistemas de organización, sistemas familiares. En anatomía vemos que hay una diversidad de sistemas, sistema inmunológico, ¿verdad? Porque lo que trata de hacer es precisamente llegar a un punto homologador que conecte varias disciplinas con un mismo lenguaje. Básicamente trata de hacer eso, ¿no? Que sea una teoría que pueda explicar varios espacios disciplinarios, acercarlos. Y por eso utiliza esta serie de conceptos, utiliza estos conceptos para describirlos, para darles un nombre y que podamos organizar estructuralmente las ideas. Por eso es totalmente epistemológico, es una habilidad una habilidad abstracta. Entonces, cuando hablamos de totalidad, estamos hablando de la organización, que no tiene como tal algo definido, sino que vemos cómo se organizan ciertos grupos. Ustedes podrán ver a organizaciones un tanto caóticas porque no las podemos describir, como el de las hormigas, cómo están organizadas por funciones, por roles y demás, ¿no? Habla de la causalidad circular. Esto significa que no es una relación de causa y efecto, sino que es algo que se va construyendo, ¿no? Que es dinámico, ¿no? Por ejemplo, que yo puedo estar hablando, algunas personas están asintiendo, otras escuchan, otras permanecen calladas, yo observo eso y corrijo mi comportamiento. A eso se refiere, que por eso es circularidad. Equifinalidad y equicausalidad son básicamente principios que nos ayudan a entender, por ejemplo, equi significa igual, es decir, un final parecido. Podemos decir que aquí hay una equifinalidad, en tanto que ustedes pueden venir de diferentes comunidades dentro de Mexicali, pero el fin último los ha convocado en este espacio. Entonces, por eso obedece un principio de equifinalidad. No sabemos de dónde vengan, pero vienen de diversos lados y están reunidas el día de hoy aquí. Y equicausalidad tiene que ver que tiene un origen totalmente diferente. Ustedes pueden estar de la misma familia, pero son muy diferentes a sus hermanos o a sus hermanas. Tienen el mismo origen, pero obedecen a ciertos principios diferenciadores, ¿no? Nuevamente, desde la mirada del sistema sexo-género, un sistema de parentesco nos va a dar la división sexual del trabajo por un grupo etario. Esto significa que no es igual que yo sea varón, sea hijo, sea varón, sea el abuelo, o sea varón, sea el padre. Porque obedecer a reglas totalmente diferentes. Yo como hijo no puedo mandar sobre mi hermana, no puedo mandar sobre mi padre, a menos que ellos lo permitan. Y precisamente obedece a este imaginario burgués de cómo debe de organizarse la familia. Por eso establecemos rituales occidentalizados, como por ejemplo los 15 años. ¿Sí saben qué significan los 15 años o por qué se hacen? ¿No? Dentro de la configuración del sistema de parentesco, los 15 años por grupo etario, al llegar a los 15 años, es este ritual simbólico que oferta a esta hija al espacio público, el cual la pone al mejor postor. Por eso se hace todo este ritual de que tiene que estar bonita y demás, aunque ya no significa lo mismo, pero está hablando, esta mujer es fértil, ya puede estar a la venta. Y nuevamente obedece a la heterosexualidad como un espacio político, ¿no?, de la vida reproductiva. En la teoría general, la teoría de la comunicación humana nos ayudaba en un punto a los terapeutas a observar cómo las familias se comunicaban, cómo reproducían ciertas ideas, cómo compartían entre los mismos. Entonces los autores plantearon en un punto las patologías de la comunicación. Ustedes sabrán que al menos culturalmente se conoce lo que es la ley del hielo. ¿Qué es la ley del hielo? Cuando ya no quieres hablarle a alguien, quieres ponerle un freno y no le contestas. Aunque ya actualmente vendría siendo que dentro de las aplicaciones, pues el ghosting, ¿no? El que ya no le contestas a esa persona, ¿no? Entonces establecen un ejemplo de una película, bueno, es una obra de teatro que se llama ¿Quién le teme a Virginia Woolf? En ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Es una relación de una pareja heterosexual en la cual van a ejemplificar continuamente cómo una pareja patológica, ¿no?, entre comillados, una pareja discute continuamente en bucles infinitos de confrontaciones y de provocaciones.
Este punto de las provocaciones va a ser un eje central para criticar, ¿no? Y hablaban que habían descalificaciones, anulación de la comunicación, como lo que les decía de lo que es la ley del hielo, y la comunicación paradójica, el sí pero no. El por un lado sí me caes bien, pero por el otro lado no me gustas, me pareces alguien asqueroso, ¿no? Entonces venía haciendo estas contradicciones. En el giro sensorial nos lleva a pensar, primero que nada, que estos textos tienen un punto de vista normativo de cada una de las épocas. Eran los años 50, cuando se produce esta obra de teatro. Lo que trataba de ejemplificar era esta relación patológica desde el psicoanálisis, donde el varón actuaba con racionalidad, porque de hecho, si ustedes pueden ver en YouTube, hay algunas escenas de Quién le teme a Virginia Woolf, y el hombre siempre actuaba con estos caracteres de racionalidad, mientras la mujer era pintada con caracteres histéricos, ¿no? Era la que más exaltaba, la que daba mensajes totalmente contradictorios emocionales. Entonces, lo que generaba era este condicionamiento de la percepción del gusto y del desagrado, de lo que era la repulsión dentro de la comunicación, asociado nuevamente a este sistema de parentesco. Esto ha sido una revisión amplia, una revisión profunda, entonces por eso es difícil tratar de concentrar todas las ideas, porque precisamente viene de toda una forma de pensar, ¿no? De las escuelas de terapia familiar y su epistemología. Cuando les hablaba de las terapias breves, la terapia familiar sistémica cuenta con diferentes modelos de trabajo. Hay desde terapias breves hasta terapias más largas, ¿no? Y que van a situarse históricamente en Estados Unidos. Se dan más las terapias más pragmáticas, las terapias breves, y las terapias más amplias, de espectro más largo de tiempo, se vendrán dando en Europa, porque sabrán que ahí en la cuna estuvo el psicoanálisis, ¿no? Entonces hay una consideración sobre el tiempo. Entonces una terapia breve como la del MRI va a hablar de lo que les mencionaba, la eficacia y eficiencia, en que en menor tiempo puedas cubrir mayores necesidades, es lo ideal, ¿no? Está centrada totalmente en el problema, es inmediatamente en el motivo de consulta identificar el problema, para emplear una serie de paradojas o prescripciones del síntoma, ¿verdad? Ya lo estaba hablando. Desde la mirada bioética, desde los años 80, porque esta terapia del MRI nace en los años 50, nos va a decir que hay un estado, o al menos una relación ética contractualista. Es decir, que es posible mirar la relación con un otro como de fuese el cliente que va a comprar algo y que en menor tiempo se le va a responder. Entonces, me define una relación ya no de experto-paciente, sino de yo empleador y el otro cliente. Eso es un contrato. Es paternalista en tanto que yo tengo un saber y en este saber voy a llevarte o voy a conducirte al mejor puerto. Por eso tengo que saber yo un estado de normalidad. Por eso yo tengo que saber qué debe ser lo normal y qué es lo patológico. Se vuelve utilitario en términos de que voy a conducir a la persona, no importa los medios, sino que la finalidad, que es disminuir el síntoma o la experiencia de dolor, ¿no? Y que en este caso los riesgos al aplicar estas paradojas tienen que ver con esta parte del suicidio y la violencia. Hay un libro donde cita precisamente ¿cómo se llamaba este hombre italiano? Nardone. Tiene un artículo de Nardone en el cual explica cómo en una relación de violencia de una pareja heterosexual, a la mujer le indica en esta parte de la prescripción del síntoma, si el síntoma es la dolencia, pues ahora sí, el malestar, pues ahora vas a amplificar este dolor, este malestar que te genera la violencia. Pero lo vas a definir de otra manera, le vas a decir a tu esposo que te excita que te insulte, que te encantaría que te viole, que te encantaría que... Entonces, en esa prescripción escrita en ese libro, traía consigo riesgos y problemas bioéticos severos.
que viene siendo el incitar la violencia, incluso a tal punto de provocar, sin conocer precisamente el contexto mexicano de, pues es un contexto feminicida. Y los riesgos en términos del suicidio, que venía siendo la prescripción de que aquel que dice que se quiere suicidar realmente no lo hace, y que incluso cita un pasaje, una metáfora, en la cual es un individuo que está cerca de un río, porta creo que un arma, y una persona le dice, ¿sabes que si no te sales del ruido? No, espérame, déjame lo recuerdo mejor. Ya, era un individuo que estaba en un río, se estaba metiendo y estaba gritando que se iba a matar, que la vida no tenía sentido, se iba a matar. Viene otro individuo, un granjero con una escopeta, y le dice, si no te sales de ahí, te mato. Entonces resulta que el individuo se sale de ahí. Entonces, que esta metáfora o este pequeño cuento venía a ejemplificar que era posible prescribir el intento suicida, porque parte de la idea que quien lo dice no lo va a intentar y menos lo va a hacer, que hay un sentido que controla esos actos. Entonces, esto es un riesgo bioético y es ampliamente problemático. En esta escuela estructural, ya después de que nos vamos de las terapias breves, habla del funcionamiento familiar, que existen ciertos tipos de familia, hay posiciones del terapeuta, hay realidades que construyen ciertas intensidades. Desde el parámetro bioético, nuevamente funciona como normativo en la época, porque es en los años 50, el libro llega aquí en México hasta los 80s, ¿no? Técnicas y terapia familiar se llama el libro, que los tipos de familia inmediatamente apelan, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4, a una división sexual del trabajo. Si bien el concepto incluso de familia, ustedes revísenlo, nunca hay una definición clara de lo que es una familia. La familia, como un concepto, se toma como si fuese explicativo en sí mismo. Apela a un imaginario, dices familia y parece que ya sabes a qué te estás refiriendo sin necesidad de definirlo. Es un problema metodológico importante, conceptual importante, al momento que hacemos investigación o cualquier tipo de intervención a este nivel. ¿Por qué? Porque es un parámetro en el cual pareciera que es un concepto, le llamamos un concepto paraguas, que pareciera que está cubriendo a todos los individuos, sin embargo, en su aplicación escatima la posibilidad de que hay gente que no está dentro, que se deja que se moje en la lluvia, ¿verdad? Es paternalista, en términos que una relación paternalista en el espacio bioético es aquel que asume la autoridad ante un otro que desconoce su realidad, un otro desvalido, un otro que necesita ese apoyo. Llega a la normalización y a la violencia en el espacio incluso psicológico, ¿no? En el espacio de la psicoterapia, porque el terapeuta tiene la posibilidad de burlarse incluso de la familia, ¿no? En esta parte justificada por lo que se le llama al desafío del sistema, entre otras. La terapia breve centrada en soluciones nuevamente apela a la eficacia y eficiencia, está centrada en las soluciones que los individuos traen en sí mismos, ve las excepciones, y una de las técnicas más sabidas y por haber es el árbol de las decisiones. La bioética lo miraría nuevamente, es una postura contractualista, pero con este espacio de la beneficencia. ¿Qué significa la beneficencia a diferencia del paternalismo? La beneficencia opera en términos de hacer el bien por el bien mismo. Significa que yo voy a ver a la persona mediante la voluntad y su autonomía. Es decir, que pueda hacer las cosas que quiera hacer la persona. No la voy a forzar a hacer algo que no quiera. Eso es apelar a la voluntad. Y la autonomía, a darle a conocer los diferentes, digamos, soluciones que puede tener ante un problema. Que es muy diferente a que yo conozco cómo se va a resolver el problema mediante una paradoja y una prescripción. O yo conozco cómo resolver su problema y los voy a desafiar y los voy a encaminar a que cambien. En la terapia narrativa, que ya es un modelo posmoderno, habla que hay grandes relatos que construyen identidades, que el diálogo, y esto es importante, se convierte en una forma de sustituir la entrevista. Ya no hacemos entrevista clínica, ya no hacemos una entrevista dirigida,
sino que tratamos de construir un diálogo con el otro individuo. Apela en técnicas como la externalización del problema y mirar relatos alternos. En la mirada bioética, ve al proceso salud-enfermedad o al proceso patológico como un proceso creativo. Y esto es algo importante porque sale del discurso nuevamente patologizador, de un proceso salud-enfermedad, sino que ahora este proceso, que si bien puede existir un proceso salud-enfermedad, como el caso de una persona que va a terapia y que tiene VIH o que le acaban de diagnosticar cáncer, la mirada narrativa ve este proceso como una oportunidad, un espacio creativo para la persona, de reconstruirse desde otros saberes, ¿no? Hay una experiencia corporal de la cual se tiene que hacer presente y habla desde la parte de la dignidad humana. Por eso hay un contexto muy cercano entre una terapia breve centrada en soluciones con una narrativa. Porque la dignidad, que es el discurso de los derechos humanos, está construida a partir de la autonomía y la voluntad. Entonces, para entender si mi ejercicio está siendo ético, tengo que saber qué tanto yo estoy reconociendo la dignidad y la autonomía de los individuos. La voluntad tiene que ver con esta posibilidad de la persona de tomar sus decisiones por sí misma, y la autonomía reflejar a la persona cuántas opciones tiene y que esta persona elija qué es lo que desea. Si bien también hay elementos de normalización, hay un punto de una relación colaborativa. Bueno, hasta acá ya estamos centrándonos más en el punto de los modelos, y hay niveles de hipótesis. ¿Qué hipótesis ustedes conocen, o cuando alguien nombra este concepto como hipótesis, qué es lo que piensa? ¿Qué es una hipótesis? Un supuesto. ¿Qué más? Una idea. Muy bien, que deseas comprobar en cierto sentido. Muy bien, es una construcción un tanto ficciosa que pueda describir el evento o el fenómeno a partir de un referente teórico, de un referente epistemológico. En ese sentido, cuando ya conocemos un poco las escuelas, una hipótesis nuclear, una hipótesis muy básica, vendría siendo algo estratégico. Voy a planear una estrategia para ver cómo resuelvo el problema de esta persona, que puede ser mediante técnicas paradójicas o algo totalmente metafórico. Un segundo planteamiento de la hipótesis puede ser estructural. Puede decir, bueno, ¿qué tanto la estructura en la cual se encuentra esta familia los está organizando de tal manera? Ya empleé ciertas paradójicas bioéticamente aceptables o que se consideran correctas, utilicé metáforas para acercarme a la persona. Quizás ya en este punto tengo que hablar de la estructura, tengo que ver los niveles jerárquicos quizás, para después pasar a un nivel de hipótesis del tipo de conversaciones en el cual la familia ha construido sus propias identidades. ¿Y cuáles son estas redes invisibles o cuáles son estas lealtades que tienen entre ellos, ¿no? Estoy mirando totalmente las interacciones entre ellos y ellas, para llegar al punto de la reflexión narrativa, del cual me está hablando del contexto más amplio del cual se construyen estas identidades. Entonces, si bien hay una postura crítica, no es una postura abolicionista, no es una postura de la cual voy a decir no sirve de nada la psicoterapia, la voy a cambiar, ¿no? Hay que desmontarla totalmente, sino que la retoma para construir el espacio terapéutico. El método socioclínico va a partir de un relato de uno de los individuos. Puede ser la diferencia entre lo que es el paciente, ¿no? El paciente asignado, o el mismo cliente, que nos habla de la subjetividad de este individuo, que puede ser el punto de vista como más, vamos a ponerlo entre comillados, objetivo, que obedece a una estructura social más amplia, donde está construido el proceso de hacer familia. Hacer familia significa qué se entiende sobre la maternidad y la paternidad, incluso estas maternidades forzadas o paternidades a voluntad, que nos da
estas identidades de lo espacio jerárquico, masculino, lo que es lo femenino, y llegar a visibilizar este sistema sexo-género. Entonces tenemos un planteamiento teórico amplio, que es crítico, que trata de visibilizar cuáles son los huecos epistemológicos para irlos construyendo ahora desde el espacio de lo socioclínico, que viene siendo lo que Laura Rita Segato hablaba, ¿no? Una cultura de la violación, una cultura de la violación de las mujeres, de los derechos humanos, entre otras, ¿no? Y la novela familiar va a ser ese eje horizontal que va a estar presente en el relato. Es muy diferente cuando una persona de cierto extracto social habla de su experiencia, de su infancia, de cómo vivió sus relaciones incluso sexuales, cómo vivió las relaciones entre sus padres, y que me está dando a partir de este relato elementos para considerar en ese devenir sujeto la estructura social a la cual estuvo expuesto o expuesta. Entonces tenemos un punto importante, que lo personal es político. No sé cuánto tiempo tenga. 10 minutos. Igual y me quedo hasta acá para lograr hacer como un diálogo. Yo creo que para no quedarme yo en un soliloquio, me interesa elaborar o que podamos construir un diálogo entre ustedes. Me quedaría hasta este punto de lo personal es político, ¿verdad? Tratando de tal vez resolver inquietudes, dudas que tengan al respecto de esto que les acabo de exponer. Bueno, daremos espacio a preguntas y respuestas, o un diálogo más bien. ¿Alguien quiere iniciar este apartado? Bueno, si no se animan, puedo iniciar yo. Escuchándote recordaba la crítica que le hace Gregory Bateson a Haley en relación a la metáfora del poder, cómo Bateson inserta el poder dentro de los sistemas, y cómo Bateson le dice que el poder no es algo natural de los sistemas, que lo tenía que remover, que era una mala interpretación de la teoría general de los sistemas y de la cibernética, no sé si recuerdas. Claro. Y que bueno, evidentemente lo que permite ver en esta observación es que lo que no ve Bateson y que tampoco ve Haley, aunque habla de poder, es desde dónde están emergiendo las familias. O sea, las familias no emergen naturalmente como así de pronto aparece una estrella o nace un planeta, ¿no? Sino que emergen dentro de un sistema de político, un sistema económico, un momento histórico. Y en este sentido, mi pregunta es, bueno, o sea, si bien no podemos dejar de lado cómo los sujetos y las familias y toda institución social emerge de este contexto histórico, político y social y económico, incluso que podemos pues denominar como un sistema capitalista colonial de género, ¿en dónde queda la agencia de las personas? ¿En dónde queda esa parte que nos convierte en actores o actrices y no en sujetos? Claro. Bueno, ahí la lectura importante dentro de esta discusión tiene que ver con situar la conversación, ¿verdad? Que es una conversación de época, los años 50, se va construyendo esta idea de lo que es la psicoterapia, que es lo que se necesita, porque hubo una política que le dio pie a la terapia, y que estos hombres, porque la gente no escribe porque se le ocurrió escribir. Aquí podemos tener muy buenas ideas, todos aquí presentes, pero si no tienen un financiamiento, si no hay como una política que impulse la creación literaria, pues estas ideas que ustedes tengan no van a tener luz. Entonces, una política de conservación de la familia en Estados Unidos que dio la posibilidad de que estos autores pudieran dialogar con respecto y desde una teoría biológica que hablaba del espacio de lo natural. Bueno, la distinción que hacía precisamente Gregory Bateson a mí me hace pensar en lo que era la cibernética, es decir, ver los procesos de las conversaciones, de las relaciones en el mismo punto
porque como todas influyen de la misma manera debido a esta circularidad, pues era algo ilógico o era algo torpe pensar que había una jerarquía. Y era interesante porque incluso él estaría en contra de los principios de la estructura social de la antropología. Eso me parece súper interesante. Y que Jay Haley es un terapeuta, bueno, la verdad su formación queda como un tanto ambigua. Entre Palo Alto y Minuchin. Es un promiscuo de las terapias, y que trata de responder a esta necesidad porque uno de sus autores con quien estuvo dialogando, que es Salvador Minuchin, es interesante nuevamente su propuesta porque en Estados Unidos, cuando se construye esta política de inclusión de las familias migrantes, recibe un financiamiento por parte de un grupo político cristiano que construye una clínica que se llama la Clínica de Seguimiento Infantil, y en esta clínica empiezan a trabajar con las familias. Él entra con el tema de que claro que hay poder, claro que hay jerarquías, desde un sociólogo que es Parsons. Talcott Parsons establece precisamente que las familias están establecidas por una división clara del trabajo, que hay funciones, hay roles. Entonces es un diálogo epistemológico entre dos individuos que miran la realidad de forma diferente, aunque tengan estas premisas teóricas más claras, ¿no? Y aunque sean casi pues hermanos, todos los hermanos se pelean, ¿no? En este caso precisamente miraban la realidad desde hipótesis distintas. Sin embargo, sigue siendo androcéntrica. O sea, ese es el punto importante y central de este debate, que es históricamente, bueno, tú lo acabas de explicar, ¿no? O sea, la terapia familiar nace en Estados Unidos en un contexto de posguerra, con toda la influencia política y pues histórica de lo que es ese país. Ajá. Con todo su pragmatismo y pues la influencia incluso de la religión dentro de las mismas formas de concebir la política y la sociedad. Sí, esto que menciona Moni me hace como reflexionar. Hay un texto que precisamente trata de criticar por qué las parejas homosexuales no figuraban dentro del espacio de la terapia familiar y que nunca fue como los sujetos a los cuales iban a tratar. Por ejemplo, hay que verlo por épocas, ¿no? Los años 50, época de la posguerra, que llega a una crisis en los 60, ¿con qué movimiento? El movimiento hippie, donde todos los chamacos, la sexualidad era libre, la propiedad del cuerpo. ¿Por qué se frenó el movimiento hippie? Por la presencia del VIH y del SIDA, ¿no? Entonces la presencia de esta enfermedad lleva a cabo un movimiento político contestatario y que reafirma la postura conservadora de decir es que las prácticas homosexuales en sí mismas son prácticas, no son identidades en sí mismas, son solamente prácticas. Entonces el movimiento hippie, ¿qué es lo que traía? Pues amor a todo, a lo que se mueva, y además la pansexualidad y demás. Se descubre o se dan cuenta del problema que es el VIH y que lo relacionan principalmente con parejas homosexuales, y que la terapia familiar se mantenía a distancia hasta que hubo una denuncia de que habían parejas que habían perdido precisamente por la enfermedad a su pareja amorosa, a su pareja sexual, y también era erótica y demás, y que no habían podido tener por parte del Estado, el sistema de salud, un servicio para trabajar el duelo. Entonces hubo esa denuncia de que se necesitaba trabajar el tema y que la Iglesia se apartara de la explicación de este proceso de salud de enfermedad y muerte para que los procesos del sistema de salud se hiciera cargo. Entonces, por eso es interesante ir contextualizando qué es lo que ocurre con cada una de las terapias para saber desde dónde estoy mirando estos autores, ¿no? Entonces me parece interesante hacer un diálogo con la historia, con el archivo y la memoria. Sí, como finalmente ninguna escuela de terapia familiar, hasta la narrativa, establece un objetivo claramente político. Antes de no hay. Sí, político porque está haciendo una reflexión no solo de quién conoce y demás, sino la relación que se establece, que eso es lo esencial. Ahorita que mencionas esto, ¿por qué no hay terapias para prostitutas o para comerciantes sexuales? ¿Que no lo necesitan?
O sea, vamos a partir desde ahí. Porque el sujeto al cual hace referencia la terapia está totalmente clasificado desde un espacio de quien puede acceder al servicio, quien lo considera como algo importante, y es un privilegio agarrar y decir hoy en día, sí voy a terapia y lo estoy pagando. ¿Por qué no hay ese tipo de...? ¿Qué pasa con la pederastía dentro del espacio familiar? El tabú del incesto, ¿no? Que incluso cuando ocurre la pederastía les vale gorro, les vale un cacahuate el tabú del incesto porque violan a quien pertenece de su propio espacio, de su propio clan. ¿Por qué no hay terapeutas? ¿O por qué no se menciona tanto? ¿Por qué no hay terapia específicamente para parejas con VIH? Y que pueden ser parejas heterosexuales, porque la sexualidad no está dentro del panorama de la terapia, ¿no? Entonces son como puntos, son deudas históricas que incluso Teresita de Barbieri cuestiona, que cuando incluyen a sujetos de moral en la moralidad establecida o convencional, surgen o se fragmenta toda esa estructura de reglas entre los pares, entre las jerarquías, porque no contemplaban a aquellos que eran los otros, los enfermos, diría Michel Foucault, ¿no? Con estos, exactamente, la construcción de los anormales. ¿Alguna otra aportación o pregunta, Claudia? Que me cuesta un súper. Salgo y hace un calor. Yo también estoy congelada. ¿Verdad? Bueno, justamente ayer estaba leyendo un ensayo de tu autoría que tenía pendiente de 2015 de prejuicios heteronormativos en la formación de terapeutas familiares sistémicos en México. Y ahorita que te escucho, bueno, me parece que cuando menos en mi experiencia, lo poco que he visto acá en la ciudad de Mexicali, es que no hay un cuestionamiento del terapeuta familiar en cuanto a su formación. Yo lo que he observado básicamente es que hay como una, no sé, búsqueda, necesidad como de aprender con o sin H las técnicas, quizá no sé, creo que puede ser una percepción de tipo muy personal. Sin embargo, cuando he socializado esa idea, creo que hay algunas otras personas que estamos dentro de la salud mental y nos damos cuenta de eso. No hay un cuestionamiento, pues, ni siquiera vaya social en cuanto a la práctica de ellos como terapeutas. Entonces, mi pregunta sería, en tu experiencia, en el campo de la terapia familiar en México, ¿cuál sería el camino a seguir para los terapeutas que no tienen, creo yo, un interés quizá o una perspectiva en cuanto a lo social, lo cultural, lo político? ¿Cuál sería como el camino a seguir desde tu experiencia? Gracias. Bueno, primero, ese artículo fue una provocación a mi tutor porque se negaba a leerme, y yo pensaba que escribo tan feo. Claro que tiene una serie de errores, he notado en ese artículo, que era un artículo contestatario para demostrarle, anda, si escribo tan mal, ¿por qué me publican? ¿No? Porque es un espacio político. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta, se tiene que politizar, pero politizar en serio. O sea, para politizar en serio tiene que ver con esta parte de reconocer en dónde está situado el trabajo de cada uno de estos terapeutas. Por ejemplo, si uno lee, cuando escribe un artículo final sobre la terapia familiar en México, son puras alabanzas. Son puras, qué padrísimo que existe la terapia familiar, qué chingón, qué padrísimo, ya puede alguien ya atender a estas familias anormales, tanto crecimiento. Es pura alabanza. Y ahí ves que cuando tú haces un análisis sobre el sujeto histórico, si yo el sujeto histórico lo estoy plasmando como la institución terapia familiar, pero le quiero dar un tinte de logro y pleitesía, lo voy a hacer. Entonces la lectura crítica tiene que ser desde la interdisciplinaria, de una forma interdisciplinaria e incluso transdisciplinaria. Es decir, yo lo estoy leyendo desde la historia, pero desde la historia crítica, desde la historia de los subvertidos, de quienes no están presentes, porque es necesario desde la sociología mirar a la terapia familiar, ¿no? Entonces yo creo que parte de los planes de estudio, porque me tocó en esa tesis, porque ese nada más es un ensayo, es una contestación, decirle a mi tutor mío, pues si escribo tan feo, seguramente tiene errores, los he visto, pero mira, me publican.
que es un espacio incluso que puede utilizar como una herramienta. Por eso se politiza de esa manera para confrontar incluso a quien no los lee, ¿no? A sus tutores, profesores. Pues mira, escribo tan mal, mira, ¿no? Pero ahí está todo. O sea, la parte, por ejemplo, Linda Alcoff, es una feminista afrodescendiente, dice, hay que utilizar las emociones, pero las emociones que culturalmente construidas desde la anormalidad generan movilidad. Es decir, yo estoy enojado, entonces yo escribo, me estoy movilizando para lograr una denuncia que está en dos planos, un plano histórico de la terapia familiar y el otro, el tutor que chingados no te lee, ¿no? Entonces es politizar el espacio académico, porque pensamos que las grandes movilizaciones están en el espacio de allá afuera, pero también hay las movilizaciones entre los grupos, o lo que diría Bourdieu, ¿no? Entre los campos. El campo académico es un campo politizado, es un campo que necesita esa crítica, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, saber que el estudiante debe de cuestionar las lecturas que le están dejando. ¿Y cómo es la lectura? Mediante el registro histórico, es decir, investigar quién es el autor, de dónde, de qué año y en qué editorial se está publicando. Cosa que al momento que uno lee un texto, ni siquiera leen el autor, les vale un cacahuate quién es el autor, no ven el año, no ven la editorial, no, ni siquiera se preguntan cuánto cuesta el chingado libro, ¿no? Minuchin en el prefacio de este libro del 87, ¿no? Técnicas y terapia familiar, él dice, bueno, ustedes pueden leer mi libro y después tirarlo. Yo digo, chinga, no, si cuesta tan caro, entonces ¿por qué lo voy a tirar? Entonces es interesante, ¿verdad? ¿De dónde vienen estas ideas? Ampliar el campo crítico. Por primer lado, en la parte como más del currículum oculto, vendría siendo cada lectura que lean, consultar quién es el autor, cuál es su formación y por qué está llegando a ustedes este autor, cuál es el sentido de leer. En el otro, en la revisión, porque por lo general la maestría va después ya de la licenciatura, revisar el plan de estudios. Por Dios, hay un fulano en Puebla que el REBOE, que es el registro de las maestrías, la está comercializando, la saca en Campeche y la vende en Puebla, la vende en Querétaro, la vende en muchos lados y la gente y que uno no conoce que el REBOE es local. Lo que les están vendiendo es una falacia, es una estafa, porque tienen el registro local de Campeche, no del lugar como por ejemplo digamos acá en Mexicali. El REBOE es de Campeche, entonces estarían trabajando con un permiso que no corresponde al estado al que están trabajando. Entonces revisar eso. En los planes curriculares, revisar de qué manera están instituidos. Por ejemplo, están vendiendo un doctorado, tú revisas el doctorado en terapia y no tiene seminarios de investigación. ¿Cómo es posible que se venda un doctorado si que no tenga seminarios de investigación? ¿Y dónde está el nivel o el impacto de la producción académica del colegio que está vendiendo esa terapia? Porque además sabrán que solamente en todo México solamente hay un posgrado que es de escuela pública y es de la UNAM. Los demás son de estas escuelitas que se establecen, que tienen inicialmente muy buena voluntad, pero que después se vuelven en un negocio. Entonces por eso hay que estar alertas en ese sentido, exigir quizás aquí en esta universidad que haya una maestría en terapia familiar, ¿no? Que se instituya, o de qué manera se puede hacer porque es muy diferente pensar una terapia sistémica a una terapia familiar. Yo le veo en mayor amplitud, en tanto proceso conceptual, una terapia sistémica a una terapia familiar, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que es un proceso muy amplio. Las recomendaciones es la revisión continua de, ok, si yo quiero entrar a un posgrado, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son los profesores? ¿Qué nivel de impacto tiene este posgrado? Y también mi propia subjetividad, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a la maestría, quizás no quiero hacer docencia, no quiero hacer nada académico, entonces pues está bien este cursito, que la verdad, ya cada quien, pero se convierten en diplomadotes caros, ¿no? Pero que tienen REBOE. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que la cuestión académica que nos obedece, nos compete, es escribir de forma crítica, ¿no? Incluso reescribir la historia de la terapia familiar aquí en México, ¿no? Entonces yo creo que hay como responsabilidades múltiples. No sé si contesto yo. Sí, muchas gracias. Tengo otra pregunta.
¿Conoces investigaciones que se hayan hecho con terapeutas familiares aquí en México en donde se hayan enfocado en la intervención que ellos hacen, pero utilizando el tema de su subjetividad? Quizá de este trabajo también que vi de terapia familiar sistémica para homosexuales, también de tu autoría. ¿Hay algo de eso que se haya hecho acá en México? El de habilidades y competencias, recién, creo que fue el año, no, ni siquiera el año pasado, tiene unos que sean como 5 meses o menos, que Ofelia de Sadnik publicó el resultado de una investigación con las generaciones que tiene la universidad, la UNAM, de la FES Iztacala, principalmente ese posgrado. Sin embargo, nuevamente el enfoque es totalmente, digamos, positivo emocionalmente. Claro, porque como es la coordinadora la que está haciendo la investigación, ¿cómo quedaría que tú revelaras que no están aprendiendo bien? O sea, los indicadores de lo que son las competencias, habilidades y cambio de actitudes está basado precisamente a ejemplificar qué es lo que han aprendido, cuál es su cambio, la parte cualitativa, porque el cambio de actitud del terapeuta frente al consultante, paciente, cliente, implica bastante, desde cómo lo nombre. Por ejemplo, a mí no me parece llamarle cliente a una persona, yo le hablo consultante, pero hay quienes dicen, es que es cliente. Entonces allí está definiendo bioéticamente mi relación con el otro. El otro está pagando un servicio, entonces tiene que ser eficiente y tiene que ser eficaz. Entonces por eso tengo que ser breve. Pues si yo estoy diciendo que es consultante, yo estoy diciendo el otro es un sujeto de conocimiento, yo conozco cosas, la otra persona conoce más de su vida, entonces vamos a hacer como este intercambio para que salga o se facilite que la persona dé cuenta de su voluntad y su autonomía, ¿no? Pero es como ya es un proceso más amplio, más largo, tiene que ver con una investigación cualitativa, de estar observando incluso longitudinalmente estas intervenciones que tiene la Cámara de Gesell. Porque incluso teóricamente con compañeras feministas pues he estado conversando que las prácticas en Cámara de Gesell se convierten nuevamente como en este espacio, como diría Paul Preciado, farmacopornográfico, aquí psicopornográfico. ¿Por qué? Porque la pornografía atrae dos cosas. Se rompe uno de los muros de la intimidad. El otro te puede observar. Entonces una Cámara de Gesell es un espacio de intimidad donde hay estudiantes, por eso tenemos que cuidar mucho quienes entran a cámaras de Gesell, estudiantes morbosos que quieren ver a un noto quizás, a un anormal, a un patológico que está ahí. Entonces por eso es un proceso bioético muy delgado, pero como tiene un punto político, pocos terapeutas lo quieren trabajar. Y una de las cosas que veíamos, bueno, en la investigación que yo hice, y yo espero presentarles más adelante los resultados porque es una investigación amplia hasta llegar al sujeto concreto, donde revisé planes de estudio, publicaciones, prácticas y luego experiencias de egresados. Entonces fue una línea desde lo colectivo hasta el individuo concreto, donde precisamente manifestaban esto. O sea, hay una dificultad en que seamos nombrados, de chavas bisexuales, de chavos homosexuales, donde había esta parte del currículum oculto de pues, es que son personas, punto, pero jamás hay en el currículum formal el saber a qué me refiero con personas, ¿no? Entonces va en ese sentido, o sea, es una investigación más amplia, pero así que yo conozca aquí en México, no, porque la terapia familiar, vean el perfil de quienes dan clases, no tienen doctorado. Hay 2 o 3 personas con doctorado en los posgrados de la UNAM y no hacen investigación porque tienen puestos directivos. Entonces es preocupante eso, porque solamente hace algo que su autor favorito, que es Gregory Bateson, dice el temor de solamente la reproducción del discurso. Va a las aulas a leer, a reproducir y a vanagloriar al autor. Entonces sí estamos como en un punto de estancamiento del conocimiento dentro de la terapia, donde no producimos, solamente compramos. Y es muy peligroso, ¿no? Entonces, aquí que te puedo decir en México, solamente Ofelia de Sadnik hizo ese estudio, te lo comparto, es igual de la revista de la FES Iztacala, y hasta eso no conozco más. En Estados Unidos las diferentes asociaciones de terapia familiar han investigado más con respecto a los temas, pero hasta ahí. Muchas gracias. Te preguntaba porque tengo meses buscándolo y no he encontrado nada aquí en México. Yo también, es toda la tesis. Gracias. ¿Alguna oportunidad?
aportación más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, duda? Asociación libre. Bueno. Yo te iba a decir el mío, pero el mío también está atado. Ahí está bien suave. Pues yo me pongo a pensar como egresada, ¿no? A mí nunca me hablaron de las cuestiones feministas, no nos platicaban, no se iban más allá a lo que era comercial dentro de la psicología. Y nosotros mismos como psicólogos a veces hacemos nuestra publicidad, nuestra mercadotecnia a lo que vende, ¿no? Que son las parejas y los problemas de la conducta con los niños, todo eso. Entonces creo que si en la escuela no nos enseñan este tipo de aportaciones, nos toca a nosotros pues dar nuestro granito de arena, ¿no? Para que esas personas que ahorita se están formando puedan ver pues todo lo que puede aportar este tipo de movimientos. Pues me ha gustado mucho la conferencia, vi algunos puntos que no había tomado en cuenta sobre todo esta parte de, ok, nosotros manejamos un modelo, pero tenemos que ver el contexto en el que nosotros pues estamos aplicando. Yo tengo una duda, es relacionado con lo personal y lo político, o cómo es que una postura feminista es también algo político. A mí no me quedó clara esa parte, no sé si alguno otro había tenido esa duda, pero no me gustaría irme sin clarificar Claro. esa idea. Yo creo que ahí viene la definición de lo político. Lo político es el espacio público, o sea, es el espacio en el cual hay enfrentamiento entre diferentes poderes. Por ejemplo, si aquí tuviéramos alguna profesora, se levantaría, bueno, terapia familiar muy conservadora, diría, pues ¿cómo? Mi papá Bateson me lo vienes a insultar, y había como un confrontamiento, ¿no? El espacio político tiene que ver con el espacio de enfrentamiento entre jerarquías, entre poderes. No es el espacio de los partidos políticos, o sea, es otra cosa. O sea, una cosa es la parte partidaria y otro el espacio político, que tiene que ver con esta parte de las jerarquías que se establecen en los espacios públicos y privados. De ahí que la discusión entre lo que es familia, la conciliación familia-trabajo, se esté dando en el rompimiento entre lo personal y lo político. Un ejemplo más claro, que vengan con ustedes una chica que ha sido violada y que no puede abortar. Su experiencia de la violación y su experiencia de no desear el producto de esta violación se vuelve totalmente político, porque hay reglas en el espacio donde está viviendo que no permiten que ella decida sobre su propio cuerpo. Su cuerpo está totalmente politizado en términos de que es que ahí hay un bebé. Hay una diferencia sustancial entre un producto biológico, una concentración de células, y por eso hay un tiempo, hay un periodo específico para evitar el sufrimiento fetal, que son estos 3 meses, las 12 semanas, ¿no? Y que ahí no hay un individuo, no hay un sujeto, porque el sujeto se ve en el devenir histórico del mismo. Entonces, pero ese espacio, yo como terapeuta, escucho eso, ¿qué hago? Está otra vez politizado. ¿Le ayudo para que encuentre la forma de abortar? O incluso cito a sus padres para que se den cuenta qué es lo que quiere hacer esta niña. Por eso lo personal es político, porque implica mi propia subjetividad. Yo creo que ahí hay un bebé desde la concepción, hay vida desde la concepción, o solamente estoy viendo que es un conglomerado de células y el sujeto político es aquel que ya nace y que es deseado en alguno de los casos, porque también hay que celebrar las maternidades no elegidas, ¿no? Que han sufrido una serie de violencias por esta imposición de la maternidad. Entonces ahí se vuelve totalmente político, y es algo que no está escrito. La experiencia del terapeuta ante temas bioéticos, ante temas como por ejemplo la voluntad anticipada, el suicidio diádico. El suicidio diádico tiene que ver la elección de que yo me quiero matar porque otra persona me ha ofendido terriblemente y yo estoy en la lucidez de que me quiero morir. Y nada más vengo a terapia porque no tengo con quién más hablar sobre esta decisión mía. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Entonces por eso se vuelve lo personal es político, ¿no? Porque temas de las relaciones de allá afuera están politizados. Como hay ciertas existencias que son ilegales, ¿no? Entonces esa es la parte.
No sé si contesto preguntas. Y bueno, ya no tenemos más tiempo. Para cerrar, creo que de esta mesa, bueno, de esta ponencia, hay algo muy importante que debemos estar vigilando, que es la cuestión epistemológica, estar en una vigilancia epistémica de forma permanente, además de dejar de creer en este divorcio entre lo práctico y lo teórico. No son un binomio que es indisoluble, o sea, lo epistemológico, lo teórico y lo práctico siempre van unidos. Y tenemos que, ¿de dónde viene lo que hago? Porque lo que hago no se da en un vacío. Y eso es algo que muchos terapeutas pues hacen y que caen en un error muy grande porque no saben de dónde viene lo que están haciendo, ¿sí? Y creo que pues ese es el aporte del feminismo, ¿no? Pensar que lo que hacemos no parte de un vacío y que va más allá de la cibernética de segundo orden, ¿no? Porque sí, la cibernética habla de la persona y de su sistema cognoscente, lo que sea, pero finalmente no lo hace desde un espacio social y cultural, ¿sí? Como si no lo tuviera. Bueno, les agradezco mucho su presencia y le agradecemos al maestro Mario Fausto Gómez Lamón por haber impartido esta ponencia y esperamos que el año que entra pueda volvernos a visitar con los avances de su investigación. Muchas gracias, buenas tardes. Hay cualquier duda, pregunta que quieran ampliar la conversación, incluso intercambio documental, pues ahí está mi correo. Y pues muchísimas gracias por la atención y todo.